mi nombre es Napoleón Bonaparte. Fui el emperador de Francia, el general invicto, el hombre que llevó a Europa a una época de guerras que transformaron el continente y que pusieron a prueba a cada nación. Durante años fui un símbolo de poder y de la voluntad inquebrantable de alcanzar la gloria. Soñé con construir un imperio que superara las hazañas de Alejandro Magno y de César, y con mi liderazgo logré cambiar el curso de la historia. Pero hoy, después de años de reflexión, también reconozco las sombras que acompañaron mis logros. La ambición desmedida, la represión y las decisiones que llevaron a la muerte de miles en nombre de mi visión. Nací con el anhelo de trascender, de hacer algo grande que dejara mi nombre marcado en la historia, y lo logré. Francia, una nación que amaba y a la que juré lealtad, se convirtió en el pilar de mis sueños. Allí, gané el respeto del pueblo y de mis tropas, consolidando mi poder hasta llegar a convertirme en el emperador de un imperio que se extendió por Europa. Con cada victoria, veía un paso más cerca el sueño de una Europa unificada bajo mi mandato, una Europa que compartiría los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, a medida que ese sueño avanzaba, también se convertía en una cadena que me ataba a decisiones cada vez más destructivas y riesgosas. Hoy quiero contarles mi historia, desde aquellos primeros días en Córcega hasta los momentos de gloria en París y finalmente mi caída en Waterloo y mi exilio. Quiero compartir las lecciones que aprendí, los errores que me llevaron a la derrota y la realidad de lo que significa alcanzar la gloria y el precio que se paga por ella. Quizás, a través de mis experiencias, otros puedan entender que el poder es tan grande como peligroso y que la verdadera grandeza no está en la conquista, sino en el respeto y en la compasión por aquellos a quienes uno lidera. Nací el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, una tierra salvaje, rica en cultura y marcada por un fuerte espíritu de independencia. Mi familia, perteneciente a la nobleza menor, había apoyado a Pasquale Paoli, un líder corso que luchaba por la libertad de nuestra isla frente a la ocupación francesa. Sin embargo, la resistencia fue aplastada y Córcega se convirtió en territorio francés. Mis primeros años estuvieron marcados por el orgullo de mis raíces corsas, pero también por el resentimiento hacia la nación que nos había conquistado. Aún así, mis padres vieron en esa relación con Francia una oportunidad para nuestro futuro, y así fue como, con solo 9 años, fui enviado a Francia para recibir una formación militar. Me trasladé a la Academia de Brienne, lejos de mi hogar, y aunque la disciplina era estricta y la educación rigurosa, me sentía ajeno entre mis compañeros franceses. Mi acento, mis costumbres corsas y mis raíces me convirtieron en objeto de burlas constantes. Sin embargo, aquello solo fortaleció mi determinación y me enseñó a valorar el silencio, la disciplina y la paciencia. Mientras mis compañeros hablaban de sus familias y de París, yo pensaba en Córcega, en su independencia y en mi deseo de lograr la grandeza por mi cuenta, de no depender de nadie. Aquellas experiencias formaron en mí una mente que rechazaba la derrota, un carácter que prefería enfrentar cualquier obstáculo antes que aceptar la humillación. Durante esos años, me refugié en los estudios. Leía con fervor sobre historia, matemáticas y estrategia militar, materias en las que pronto destacaría. Admiraba profundamente a Alejandro Magno y a Julio César, héroes cuyas campañas marcaron la historia y cambiaron el mundo. Ellos despertaron en mí una ambición incipiente, un deseo de no solo formar parte de la historia, sino de escribirla con mis propias manos. En la soledad de aquellas noches en Brienne, soñaba con un destino glorioso,
uno que me llevaría a liderar ejércitos, a conquistar tierras y a demostrar que, aunque era un joven corso sin riquezas, podía alcanzar un lugar junto a los grandes. En 1784 fui admitido en la prestigiosa École Militaire de París, el último paso de mi formación antes de convertirme en oficial. En ese entorno de élite, mis habilidades estratégicas y mi dedicación me hicieron destacar y me gradué en solo un año, un tiempo récord. Sin embargo, los recursos de mi familia eran limitados, y a diferencia de otros cadetes de familias nobles y adineradas, yo debía abrirme camino solo. Me especialicé en artillería, un campo que pocos querían, pero que yo veía como un área donde podía marcar la diferencia. Con la artillería, sentía que tenía el control total sobre el campo de batalla. Era una herramienta que, bien utilizada, podía cambiar el curso de una batalla en un solo movimiento. Un arma que exigía precisión y frialdad, cualidades que con el tiempo se convirtieron en mi sello. Aquella época no solo me dio conocimientos militares, también forjó en mí una mentalidad férrea y determinada. Aprendí a planear meticulosamente, a anticiparme a cada obstáculo y a utilizar la lógica para resolver los problemas. Pero también comprendí la importancia de la ambición, de no conformarse con lo que el destino ofrece, sino de arrebatarle lo que uno considera merecer. Cuando terminé mi formación en la École Militaire, no solo me veía a mí mismo como un joven oficial, sino como alguien que estaba destinado a grandes logros, alguien que, un día, cambiaría el curso de la historia de Francia y más allá. Sin embargo, en ese entonces, mi nombre era apenas conocido, y mis sueños, en su mayoría, eran solo eso, sueños de grandeza. Aún me faltaba enfrentar el mundo real, las batallas y el caos que la Revolución Francesa traería consigo. Pero en esos años de juventud, con cada logro y con cada humillación superada, me fui forjando a mí mismo como el hombre que aspiraba a ser. Francia aún no me conocía, pero yo estaba seguro de que, con el tiempo, el mundo entero aprendería el nombre de Napoleón Bonaparte. Al graduarme de la École Militaire en París, con el rango de teniente de artillería, sentí que el mundo se abría ante mí, aunque en realidad estaba dando mis primeros pasos en un largo y desafiante camino. Mi juventud y mis orígenes modestos me diferenciaban de muchos oficiales que provenían de familias adineradas y establecidas en la corte francesa. Yo no tenía conexiones influyentes ni riquezas que me respaldaran, pero tenía algo que ellos no, una determinación inquebrantable y una mente estratégica que con el tiempo se convertirían en mis mayores armas. Mi primera gran oportunidad llegó en 1793, en Toulon, una ciudad clave en el sur de Francia que había caído en manos de los realistas que se oponían a la revolución. Toulon se había entregado a la Armada británica y recapturarla era fundamental para la defensa de Francia. A pesar de ser un joven oficial casi desconocido, tuve la oportunidad de asumir el mando de la artillería y trazar una estrategia para recuperar la ciudad. Apliqué mis conocimientos de artillería de forma meticulosa y controlada, situando cañones en posiciones estratégicas que aislaron a los realistas y cortaron su suministro. El éxito de mi plan resultó en una victoria decisiva para los republicanos y en una importante derrota para los enemigos de la revolución. La victoria en Toulon hizo que mi nombre empezara a sonar entre los líderes revolucionarios y el gobierno del Directorio. Con solo 24 años, me promovieron a general de brigada, un ascenso inusitado que generó admiración y envidia por igual. La Revolución Francesa fue un tiempo de caos y también de oportunidades, especialmente para alguien como yo. La nobleza tradicional había sido desplazada y el país necesitaba líderes fuertes que surgieran del pueblo.
Aunque el clima político era volátil y peligroso, comprendí que para sobresalir debía demostrar una mezcla de valentía y habilidad estratégica. Mientras otros se movían en la política, yo decidí centrarme en las tácticas de batalla y en ganarme la lealtad de mis soldados. Sabía que un ejército solo es tan fuerte como su confianza en el comandante que lo lidera. En aquellos primeros años, los hombres que luchaban bajo mi mando aprendieron a confiar en mí, y yo me esforzaba por conocer sus necesidades, tratándolos con respeto, pero siempre manteniendo la disciplina que consideraba esencial. En 1795, cuando París enfrentaba el levantamiento de las fuerzas realistas que intentaban acabar con la revolución, el gobierno del Directorio me llamó para defender la capital. Esta vez, la batalla no sería en un campo lejano, sino en las mismas calles de París. Utilizando la artillería como nunca se había hecho antes en una ciudad, desplegué los cañones en las calles y ordené disparar contra los insurgentes. Aquella decisión fue audaz y despiadada, y aunque hoy reconozco el horror de esos enfrentamientos, en ese momento solo pensaba en salvar la revolución. Fue una victoria rápida y contundente que reforzó mi reputación y me consolidó como un defensor de los ideales revolucionarios. La victoria en París me hizo ganar una reputación inquebrantable, y a partir de ese momento me convertí en una figura pública que nadie en Francia podía ignorar. No era solo un general, era el hombre que había defendido París y la revolución cuando nadie más lo había hecho. Después de París, continué demostrando mi valía en el campo de batalla. Mis superiores me confiaron el mando del ejército de Italia, una fuerza que, aunque debilitada y con recursos limitados, poseía el potencial de expandir el poder de Francia en el norte. En ese momento, el ejército de Italia no era visto como una prioridad, y muchos lo consideraban una fuerza secundaria, casi olvidada. Al llegar, encontré soldados desmoralizados, mal equipados y hambrientos, pero vi en ellos algo más. Vi el potencial de hombres que, con el liderazgo adecuado, podían convertirse en una fuerza temible. Les hablé directamente, les prometí victoria y recompensa, y con esas palabras gané su lealtad. A partir de ese momento, ellos no solo me seguían por orden, sino por convicción. La campaña en Italia fue el primer gran despliegue de mi habilidad estratégica y táctica. Enfrentamos a ejércitos austriacos y sardos que superaban ampliamente a nuestras fuerzas en número y en recursos, pero yo sabía que la guerra no siempre depende de la cantidad, sino de la velocidad, la sorpresa y la precisión en los movimientos. Cada batalla se convirtió en una lección que aplicaba en la siguiente. En Lodi, en Arcole y finalmente en Rivoli, logramos victorias que asombraron a Europa y consolidaron mi reputación como un estratega sin igual. Fue en esos campos donde me gané el respeto absoluto de mis soldados, y también donde Francia empezó a ver en mí no solo a un general, sino a un posible líder. Italia fue más que una campaña militar, fue la prueba de que podía hacer mucho más que defender, podía conquistar y transformar. Cada victoria en Italia no solo acrecentaba mi fama, sino también mi ambición. Comprendí que mi destino no era simplemente servir a Francia, sino moldearla y liderarla hacia una nueva era. Sabía que el gobierno del Directorio estaba debilitado y que Francia necesitaba un líder fuerte, alguien que pudiera transformar la energía revolucionaria en un orden estable. Al regresar de Italia, fui recibido como un héroe nacional. Francia estaba en crisis y muchos empezaron a ver en mí la solución a sus problemas. Mis victorias me habían dado algo más que fama. Me habían otorgado una influencia que superaba la de cualquier otro general. Con el tiempo, supe que el momento para asumir el poder absoluto llegaría. Pero hasta entonces,
debía seguir ganando la confianza de Francia. Mis primeros pasos en el ejército habían sido solo el comienzo. El destino de Francia y quizás el de Europa entera aún me esperaban. Después de mi éxito en Italia, mi ambición seguía creciendo. Anhelaba construir un legado digno de Alejandro Magno o César, y decidí que Egipto sería el próximo paso. La campaña tenía un doble propósito: amenazar las rutas comerciales de Gran Bretaña hacia la India y expandir la influencia de Francia en Oriente. Así, en 1798, con un ejército de 30.000 hombres y un equipo de científicos y académicos, partí hacia Egipto. No solo buscaba una conquista militar, sino también desentrañar los misterios de aquella tierra. Llegamos a Egipto y logramos una victoria decisiva en la batalla de las pirámides, lo que nos dio el control de la región, al menos al principio. Pero pronto comenzaron los problemas. La resistencia local era intensa, el clima y las enfermedades desgastaban a mis soldados, y cuando la flota británica, comandada por Nelson, destruyó nuestra armada en la batalla del Nilo, quedamos aislados. Estábamos atrapados, sin posibilidad de refuerzos ni de retorno a Francia. Esta derrota me hizo enfrentar por primera vez los límites de mi ambición. Decidí entonces avanzar hacia Siria para intentar abrir una ruta alternativa, pero allí también encontramos una resistencia implacable. El asedio de Acre fue un fracaso, y el agotamiento y la enfermedad afectaron duramente a mis hombres. Finalmente, con el ejército debilitado y la situación insostenible, dejé Egipto en 1799, dejando a mis tropas bajo el mando de mis oficiales. Aunque muchos me verían como un héroe al regresar a Francia, sabía que esta campaña había sido un fracaso. Aún así, al llegar a París, usé mi reputación para construir una imagen de líder imbatible, y pese a los reveses, comencé a trazar el siguiente paso de mi carrera: el camino hacia el poder absoluto. Francia se encontraba en un estado de caos y confusión cuando regresé en 1799. El directorio había perdido el apoyo popular y el país estaba hambriento de estabilidad y liderazgo. Los ojos de los franceses estaban puestos en mí y sentí que la historia me daba una oportunidad. El 9 de noviembre llevé a cabo un golpe de Estado, derrocando al directorio y estableciendo el consulado. Me nombré primer cónsul y de esa forma me convertí en el hombre más poderoso de Francia. Pero ser primer cónsul no era suficiente. Sabía que podía alcanzar mucho más. En los primeros años como primer cónsul, implementé una serie de reformas que buscaban modernizar y estabilizar Francia. Creé el Código Civil, una obra que organizaba las leyes francesas y se convirtió en un símbolo de mi legado. También fundé el Banco de Francia, aseguré los derechos de propiedad y establecí un sistema educativo nacional. En esos años de liderazgo, me convencí de que podía ser algo más que un gobernante. Podía ser el arquitecto de una nueva Francia. Sin embargo, en mi ambición por consolidar el poder, también cerré puertas a la oposición y reprimí a aquellos que se atrevían a cuestionar mis métodos. En mi mente, la estabilidad de Francia era lo único que importaba, y cualquier disidencia era una amenaza a la nación. La autocracia se convirtió en mi forma de gobierno, y la lealtad en la única virtud que valoraba en mis colaboradores. Lo que no comprendí en esos años fue que la verdadera fortaleza de un líder está en su capacidad de escuchar, y que el poder absoluto conlleva el peligro de perderse en la propia grandeza. En 1804, tomé la decisión definitiva de convertirme en emperador de los franceses. Era el siguiente paso lógico en mi camino hacia el poder absoluto, el símbolo de mi visión de una Francia que no solo dominaría, sino que uniría a Europa bajo un nuevo orden. En una ceremonia grandiosa, en la Catedral de Notre Dame,
Me coroné a mí mismo, arrebatando la corona de las manos del propio Papa y colocándola sobre mi cabeza. Fue un acto simbólico. Nadie, ni siquiera la Iglesia, debía estar por encima de mi autoridad. Yo era el nuevo César, el líder destinado a llevar a Francia a la cúspide de la historia. Mis primeros años como emperador se dedicaron a consolidar mi poder en el continente. Francia era fuerte, pero las coaliciones formadas por potencias como Austria, Rusia y Prusia amenazaban con poner fin a mis ambiciones. No podía permitir que esos viejos imperios frenaran mi visión de una Europa unificada, y así comenzó una serie de enfrentamientos que pondrían a prueba mi capacidad como estratega y comandante. La batalla que mejor definió mi habilidad militar y mi poder fue Austerlitz en 1805, la que el mundo conocería como la Batalla de los Tres Emperadores. Rusia, Austria y sus aliados esperaban detener mi avance y acabar con mi imperio. En esa campaña enfrenté no solo a ejércitos poderosos, sino a algunos de los mejores generales de Europa. Sabía que Austerlitz sería decisiva y que una victoria consolidaría mi posición como el gran líder de Europa. Aunque mis tropas estaban en inferioridad numérica, confiaba en la estrategia que había diseñado y en la lealtad y disciplina de mis hombres. La mañana del 2 de diciembre, utilicé el terreno a mi favor, fingiendo debilidad para atraer al enemigo hacia el centro, donde yo tenía el terreno elevado y la ventaja táctica. Las tropas rusas y austriacas cayeron en mi trampa, desplegando su ejército hacia lo que creían que sería un ataque definitivo. Sin embargo, en el momento justo, ordené a mis tropas atacar en ambos flancos y en el centro, envolviendo al enemigo en un movimiento envolvente que desarticuló su ejército. Fue una de mis mayores victorias, un golpe perfecto de cálculo y engaño. Austerlitz fue la confirmación de mi genio militar. En un solo día había derrotado a 2 imperios y destrozado sus esperanzas de acabar con el mío. El eco de la victoria se escuchó en toda Europa, y el prestigio de mi imperio alcanzó nuevas alturas. Aquella batalla consolidó mi poder y me dio el respeto y la admiración de mis soldados, quienes comenzaron a verme no solo como un líder, sino como un emperador destinado a conquistar. Sin embargo, la victoria también trajo una nueva clase de desafío. A medida que Francia crecía, también crecía el temor y el resentimiento de los monarcas europeos. Austerlitz fue el punto culminante de mi gloria, pero también el comienzo de una resistencia que solo se volvería más intensa. Mis campañas en Europa continuaron. Expandí mi influencia y establecí el sistema de estados satélites. Pero esa misma expansión llevaría a una guerra constante que agotaría a mis tropas y mis recursos. En retrospectiva, Austerlitz fue una victoria grandiosa, pero en cierto modo también fue el comienzo de un camino hacia el desgaste. Aunque mi imperio alcanzó su apogeo, el poder absoluto también me llevó a subestimar a mis enemigos, creyendo que Europa podía soportar mi presencia indefinidamente. Fue mi mejor victoria, pero también un recordatorio de que cada conquista tiene un precio y que la ambición no conoce límites hasta que esos límites nos destruyen. La campaña de Rusia fue, sin duda, uno de los mayores errores de mi vida, aunque en aquel momento no lo vi así. En 1812, mi imperio se extendía por toda Europa, pero mis ambiciones me empujaban a ir más allá, a consolidar mi dominio sobre el continente. Rusia era una potencia que aún se mantenía fuera de mi influencia directa, y además, el zar Alejandro I había desafiado abiertamente mis políticas al romper el bloqueo continental contra Gran Bretaña. Decidí que el zar debía someterse a mi voluntad,
y así emprendí la invasión de Rusia con el que sería el ejército más grande que jamás había reunido, la Grande Armée, con más de 600.000 soldados de diversas naciones. Pero Rusia resultó ser un enemigo diferente a cualquier otro que hubiera enfrentado. Desde el comienzo, los rusos adoptaron una táctica de tierra quemada, destruyendo cultivos y aldeas a medida que retrocedían, negándonos recursos y forzándonos a avanzar cada vez más adentro del territorio. A pesar de algunas victorias iniciales, la situación comenzó a tornarse insostenible. El clima se volvía cada vez más hostil, el hambre y la fatiga se apoderaron de mis tropas, y en cada paso la resistencia aumentaba. Finalmente, alcanzamos Moscú, pero la ciudad estaba vacía, desierta. En lugar de encontrarnos con una rendición, nos encontramos con un Moscú envuelto en llamas, incendiado por los propios rusos para privarnos de refugio y suministros. Pasamos semanas esperando una rendición que nunca llegó, y al final me vi obligado a tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida: ordenar la retirada. El invierno ruso, feroz e implacable, nos atacó en el camino de regreso. La nieve, el frío extremo y los ataques constantes de la caballería rusa diezmaron a mi ejército. De los 600.000 hombres que partieron, solo alrededor de 30.000 regresaron a Francia. Fue una catástrofe sin precedentes y supe que mi imperio había comenzado a desgastarse. Rusia fue una lección amarga de los límites de mi ambición y de los errores de subestimar el poder de la naturaleza y la resistencia de un pueblo. Unos años antes de Rusia, en 1808, había tomado una de las decisiones más fatales para mi imperio: la invasión de España. En ese momento pensaba que la península ibérica era solo una pieza más en el ajedrez de mis conquistas europeas. El trono de España estaba en manos del débil Carlos IV y su hijo Fernando VII, y su gobierno estaba lleno de intrigas. Confiado en que mi intervención traería estabilidad, convencí a la familia real española para reunirse en Bayona, donde los presioné para abdicar en favor de mi hermano José Bonaparte, quien asumiría el trono como nuevo rey de España. Pensé que los españoles aceptarían mi decisión y que José gobernaría bajo mis ideales, pero me equivoqué terriblemente. España no era un país que se doblegaría fácilmente, era una nación de profundas raíces culturales y religiosas. Al imponer un gobernante extranjero, subestimé la lealtad del pueblo español a su identidad y sus creencias. Inmediatamente se levantó una resistencia feroz que comenzó a luchar en guerrillas. Los soldados franceses, acostumbrados a enfrentamientos convencionales, no estaban preparados para una guerra de desgaste en terreno tan hostil, donde el enemigo aparecía y desaparecía entre la población. Esta guerra de independencia española se convirtió en un conflicto largo y agotador que drenó los recursos de mi imperio y desmoralizó a mis tropas. A medida que la resistencia española se fortalecía, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad para intervenir, enviando tropas bajo el mando de Wellington. España se transformó en un pozo sin fondo de recursos, tropas y energía. Años después, reconocería que esta decisión fue el principio del fin para mi imperio. La resistencia en España no solo costó miles de vidas y recursos, sino que mostró al resto de Europa que el poder francés no era invencible. Mi ambición me cegó, y pagué un precio altísimo por subestimar el espíritu indomable de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar la opresión extranjera. Después de las campañas de Rusia y España, mi imperio estaba en franco declive. Las derrotas habían dejado a Francia vulnerable, y las naciones que antes había sometido comenzaban a ver la oportunidad de liberarse de mi control. En 1814, los ejércitos aliados avanzaron hacia París y tras una serie de derrotas, me vi forzado a abdicar y fui desterrado a la isla de Elba.
Mi imperio había colapsado y, desde el aislamiento en aquella pequeña isla, reflexioné sobre los errores que me llevaron a perder el poder que había construido. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. Tras menos de un año en Elba, escuché rumores de descontento en Francia y decidí regresar. En marzo de 1815, desembarqué en la costa sur de Francia y en una marcha legendaria hacia París, fui recibido por las tropas y el pueblo con fervor. Este período, conocido como los 100 días, fue mi última oportunidad de recuperar el control. Formé rápidamente un nuevo ejército y me preparé para enfrentar a los aliados que una vez más se habían unido en mi contra. El destino final de mi carrera se decidiría en una pequeña localidad de Bélgica, Waterloo. Sabía que la coalición liderada por Gran Bretaña y Prusia estaba esperando el momento de acabar conmigo definitivamente. Confiado en mi capacidad de derrotarlos, diseñé un plan para enfrentar al ejército británico, comandado por Wellington, y al prusiano, comandado por Blücher. Creía que si podía dividir y derrotar a estos dos ejércitos por separado, tendría una última oportunidad de asegurar mi poder en Europa. La batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, fue una lucha encarnizada. Al principio, parecía que la victoria era posible. Mi ejército combatió con la valentía que siempre me había caracterizado. Sin embargo, errores de cálculo y demoras en el despliegue de las tropas, sumados a la resistencia férrea de los británicos, empezaron a jugar en mi contra. Para cuando Blücher llegó con sus refuerzos prusianos, ya no había posibilidad de éxito. Mi ejército fue rodeado y destrozado, y finalmente mi derrota fue absoluta. Waterloo fue el final de mis ambiciones, la última jugada de un imperio que había alcanzado su límite. Morí el 5 de mayo de 1821 en el exilio en la isla de Santa Elena, aislado del mundo que una vez dominé y rodeado por el océano que me separaba de la gloria de Francia. Fueron años de soledad, reflexión y arrepentimiento, donde comprendí que la ambición desmedida y la búsqueda incansable de poder me habían llevado a mi caída. En mi mente, reviví cada batalla, cada error, y comprendí, al final, que la grandeza de un líder no está en la conquista o en el dominio de otros, sino en saber cuándo detenerse y en respetar los límites que nos ponen la vida y los demás. Mi consejo es este: el poder es un arma de doble filo. Úsalo con sabiduría, no permitas que la ambición te ciegue, y recuerda que la verdadera fortaleza reside en la moderación, en la capacidad de escuchar y en el respeto por los demás. Solo así evitarás perderte a ti mismo en el camino hacia la grandeza.